En la sepsis severa y el shock séptico se produce una alteración de la oxigenación tisular que conllevan a la muerte celular y el fallo multiorgánico. Todo esto es secundario a una disfunción de la microcirculación que impide la llegada adecuada de oxígeno y nutrientes a la célula y la remoción de los desechos tóxicos. Por lo tanto, la microcirculación se comporta como un órgano distintivo del aparato cardiovascular, con un comportamiento y una regulación distintos de los de la circulación sistémica. La principal función de la microcirculación es permitir entonces la llegada de oxígeno y nutrientes esenciales a la célula y al mismo tiempo remover sus productos de desecho. La microcirculación consiste en vasos sanguíneos de distinto calibre, arteriolas, capilares y vénulas, que conectan el sistema arterial con el venoso. Dentro de este sistema microcirculatorio existen tres tipos de capilares según su estructura: aquellos con membrana basal continua, membrana basal fenestrada o membrana basal discontinua. La función de la microcirculación es entonces distribuir el flujo sanguíneo entre cada órgano y dentro de cada órgano en sí mismo. Aquí vemos los tres tipos de capilares de la microcirculación: el continuo, el fenestrado y el discontinuo o sinusoidal. Los vasos de la red microcirculatoria se encuentran contenidos en un espacio que se denomina intersticio, en el cual se interponen los capilares y las células, es decir, es el espacio entre los capilares y las células en el cual se encuentra un líquido llamado líquido intersticial que va a permitir, a través del mecanismo de difusión, el intercambio de sustancias entre los capilares y las células. Este mecanismo de difusión va a estar regulado por la ecuación o ley de Starling. La ecuación de Starling define que para que se produzca edema tisular debe ocurrir alguna de las siguientes condiciones: aumento del gradiente de presión hidrostática entre el capilar y el intersticio, una disminución del gradiente de presión oncótica entre el capilar y el intersticio, un aumento de la permeabilidad capilar o un bloqueo del sistema linfático. La permeabilidad capilar en la sepsis está notablemente alterada, por lo cual se produce un aumento de la permeabilidad capilar. Esto es debido a sustancias liberadas por las bacterias o por el propio cuerpo. Por ejemplo, el lipopolisacárido bacteriano, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1b, el complemento y las bradiquininas. La relación entre la oferta y la demanda de oxígeno es, en un principio, bifásica, es decir, que los aumentos en la extracción tisular de oxígeno por parte de los tejidos se va a acoplar a la demanda de oxígeno, es decir, como veremos en un gráfico a continuación, a medida que disminuye el aporte de oxígeno, aumenta el índice de extracción tisular de oxígeno, con el objetivo de mantener la extracción tisular en valores constantes. En este gráfico podemos ver lo siguiente. En primer lugar, el comportamiento bifásico de la disponibilidad y el consumo de oxígeno. Cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye, el consumo de oxígeno aumenta, con el objetivo de mantener la extracción tisular de oxígeno en un valor constante de alrededor del 30%. Sin embargo, cuando la disponibilidad de oxígeno desciende demasiado y alcanza lo que se conoce como disponibilidad crítica de oxígeno, la extracción de oxígeno se vuelve dependiente del aporte. Esto quiere decir que a medida que disminuye el aporte, disminuye la extracción, y a medida que aumenta el aporte, aumenta la extracción. Entonces, por debajo de la entrega crítica de oxígeno, se produce una dependencia lineal entre el consumo y la entrega, y da lugar a que comience el metabolismo anaeróbico. En el gráfico de abajo podemos ver
que a medida que se modifica la disponibilidad de oxígeno en más o en menos, se modifica la pendiente de extracción de oxígeno con el objetivo de mantener la tasa de extracción en alrededor del 30%. En los estados de shock séptico se ve profundamente alterada la relación entre transporte y consumo de oxígeno, volviéndose una relación lineal, es decir, la extracción de oxígeno depende del aporte o entrega de oxígeno a los tejidos. Esto se conoce como relación entre entrega y consumo patológica. Esto significa que la relación entre la entrega tisular de oxígeno y el consumo es lineal en todo momento, tratando de mantener la extracción tisular constante en alrededor del 30%. Por lo tanto, la sepsis severa y el shock séptico se caracterizan por trastornos en la distribución del flujo sanguíneo con pérdida de los mecanismos de autorregulación que resultan en resistencias vasculares sistémicas bajas y frecuentemente hipotensión arterial en el contexto de un gasto cardíaco aumentado. Esto tiene las características de lo que se conoce como shock séptico caliente. La alteración en la entrega tisular de oxígeno y la extracción tisular de oxígeno genera lo que se conoce como disoxia tisular. Esto significa que la célula se ve privada de oxígeno y la mitocondria se vuelve disfuncional, conduciendo a acidosis metabólica, aumento de los niveles de CO2 en la mucosa gástrica, aumento del ácido láctico que lleva a la falla multiorgánica. Es decir, que los tejidos no consumen el oxígeno que, de acuerdo con las variables hemodinámicas normales, se encuentra correctamente ofertado. Esto se debe a alteraciones en la microcirculación o hipoxia citopática por disfunción mitocondrial. En suma, en algunos casos, luego de la resucitación inicial, por más que haya sido adecuada en el estado de shock, recuperamos la macrocirculación con variables hemodinámicas normales, pero a nivel microcirculatorio continúa habiendo una disfunción, con disoxia tisular, hipoxia hipoxémica y finalmente depresión mitocondrial que conduce a muerte celular por hipoxia citopática, y esto se denomina distrés microcirculatorio y mitocondrial. De acuerdo con la evidencia discutida, podemos concluir que la heterogeneidad en el hematocrito microvascular, sumado a la caída precapilar en la saturación de oxígeno, hacen que el flujo sanguíneo no sea un buen indicador de la adecuación del transporte de oxígeno a los tejidos. A continuación vamos a ver un video de la microcirculación sublingual en donde vamos a ver cómo se modifica en los estados normales y en los estados de shock y en los estados corregidos de shock. Bien, aquí vamos a ver la microcirculación en un voluntario sano. Podemos ver la gran densidad de vasos microcirculatorios, el flujo sanguíneo es rápido y podemos ver que están en su gran mayoría reclutados con circulación en su interior. A continuación veremos la misma situación pero en el shock séptico. Podemos apreciar una disminución en la densidad de capilares funcionantes. Esto es lo que se denomina heterogeneidad de la microcirculación. Podemos ver que el flujo sanguíneo está enlentecido y que la cantidad de capilares reclutados es mucho menor que en los estados normales. A continuación veremos qué ocurre luego de la resucitación con nitroglicerina, un potente vasodilatador. Vemos que los capilares han aumentado su tamaño, ha aumentado la densidad y ha aumentado el flujo sanguíneo a través de la microcirculación, recuperando su estado basal. En estas condiciones se recupera la relación entre la entrega tisular de oxígeno y la extracción tisular de oxígeno.
Muy bien. En la sepsis, la disfunción microcirculatoria se debe a disfunción endotelial y alteraciones de la coagulación y a una respuesta inflamatoria sobreexagerada que provoca que las moléculas de adhesión, el factor tisular, la degradación del glucocáliz celular y el desacoplamiento de proteínas conexinas y de adhesión de los leucocitos provocan que estos migren al intersticio. Esto se debe al aumento de la permeabilidad capilar, a la caída de la presión oncótica o el edema tisular. A su vez, hay una sobreexpresión de la enzima óxido nítrico sintetasa con aumentos de los valores de óxido nítrico que conllevan una vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Entonces, debemos detectar rápidamente que estamos en un trastorno microcirculatorio que nos va a llevar a la disoxia tisular, lo cual debemos corregir. Para ello, existen diferentes formas de monitoreo, entre ellos la PCO2 tisular, la espectroscopía cercana al infrarrojo y técnicas de videomicroscopía como vimos anteriormente. La PCO2 tisular es un indicador sensible de perfusión tisular que puede medirse en diferentes territorios utilizando variadas tecnologías. Por ejemplo, se ha demostrado que en el shock endotóxico las alteraciones de la perfusión de las vellosidades intestinales causan elevaciones de la PCO2 tisular y del gradiente tisular arterial de PCO2. De las técnicas que incluyen esta metodología, la capnometría gástrica y sublingual han sido las más difundidas. Al mismo tiempo, podemos calcular la diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono, la cual, si es mayor a 6, nos está indicando que el paciente necesita mayor resucitación con fluidos y que la microcirculación está hipóxica. La técnica de espectroscopía cercana al infrarrojo, conocida por sus siglas en inglés como NIRS, es una técnica no invasiva que permite evaluar continuamente la saturación tisular de oxígeno. El NIRS se ha empleado en diferentes localizaciones, pero su uso reciente se ha centrado en la eminencia tenar. Con esta técnica es posible evaluar el estado basal de la oxigenación microvascular muscular y monitorizar el comportamiento de la saturación tisular de oxígeno. En la sepsis se producen severas alteraciones en la microcirculación sublingual. Esto lleva a disminución de la fracción de vasos perfundidos debido a un aumento en el número de capilares con flujo detenido o intermitente, lo que conocemos como heterogeneidad de la microcirculación. El aumento de esta heterogeneidad es la coexistencia de vasos con diferentes características de flujo. En resumen, podemos decir que la microcirculación durante la sepsis está isquémica. Entonces, nuestro objetivo va a ser recuperar la microcirculación. ¿Y cómo lo lograremos? A través de la utilización adecuada de fluidos, vasos constrictores e inotrópicos que puedan afectar la microcirculación. Los pacientes que tuvieron una persistencia en la alteración de la microcirculación con microcirculación hipoxémica tuvieron un peor pronóstico en su evolución y la mayoría de ellos necesita un soporte vital con ECMO. En conclusión, la microcirculación en paciente crítico en shock séptico se ve muy alterada, lo cual conlleva a alteraciones en la extracción y en la relación entrega y consumo de oxígeno, la cual en el shock séptico se vuelve lineal. Los desafíos futuros tenderán a la evaluación en tiempo real de la monitorización de la microcirculación. Muchas gracias.